Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Joana Parreño. Yo soy graduada de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y tengo una maestría en agroecología realizada en la Universidad de Puerto Rico. El día de hoy les invito aquí a mi pequeña chacra. Trabajamos en conjunto con mi esposo. Esta chacra tiene de nombre Huacrayacta, que bueno, significa en español tierra de vacas. Ya van a ver más adelante en qué consiste y cómo tenemos nuestro manejo. Vamos a empezar, voy a explicarles un poco de manera general lo que es una construcción de una chacra en base a subsistemas. Bueno, primero vamos a ver un poco de términos. ¿Qué significa agroecología? Yo creo que estamos ya un poco relacionados con el término, pero me gustaría ver una definición que me gusta cómo está enfocada con los pueblos indígenas, que significa que es la conservación, transformación, significa salvaguardar y hacer de nuevo viables nuestros modelos culturales. Las informaciones, conocimientos y sistemas campesinos inteligentes para que ellos gestionen localmente sus territorios con una perspectiva que integre razas, especies y parajes. En sí, lo que en el fondo hicieron los campesinos toda la vida, agroecología. Entonces, es volver a retomar todos nuestros conocimientos ancestrales. Bueno, chacra. ¿Qué significa chacra y de dónde viene? Chacra viene de la palabra quichua, viene la palabra quichua chacra, que significa maizal. Entonces, esto está relacionado con la siembra del maíz y como tenemos nuestra primera chacra, que fueron incluso ya cosechadas, preparadas por los incas, que fueron el maíz, el zapallo y el frijol, que es normalmente lo que podemos encontrar en cualquier campo que nosotros podemos visitar. Ahora, ¿qué abarca esta definición? Son los espacios agrícolas familiares que permiten la seguridad y la soberanía alimentaria, la conservación de la diversidad biológica y genética y la materialización de saberes indígenas tradicionales propios de la cultura quichua. Es también considerado un policultivo, que podemos relacionarnos un poco, que significa muchos cultivos sembrados. Ahora entremos a lo que es la construcción de una chacra. ¿Cómo se encuentra o dónde encontramos una chacra? ¿Cuál es la ubicación? Bueno, una chacra es una parcela alrededor de una vivienda principal o también podemos tener en zonas alejadas, con un área que no supere las 2,5 hectáreas. La estructura. ¿Cuál es la estructura de una chacra? Esta se va a determinar por el tamaño, la necesidad de la familia, los conocimientos ancestrales, la altura, el riego, la calidad del suelo y el uso individual y colectivo. Existen dos tipos de estructura. Tenemos la estructura horizontal, que es la asociación de cultivos. Eso quiere decir que está relacionada con el desarrollo radicular, las sustancias alelopáticas y nutrientes del suelo. Y la estructura vertical, que es el uso de la luz, distribución del agua, redistribución de nutrientes y disminución del impacto erosivo. Vamos a ver también acerca de la diversidad de especies. ¿Qué es esto? Significa que es la combinación de distintas especies vegetales. Podemos tener plantas medicinales, alimenticias, forestales, curativas y abonos verdes, dependiendo del área geográfica. O sea, va a depender, por ejemplo, estamos en la región amazónica, en la región andina o en la región costa. Ahí existen diferentes tipos de chacra en base a eso. Además, esta diversidad de cultivos nos permiten conservar el suelo, la humedad, evitar heladas y plagas y enfermedades. Por ejemplo, como ya les había mencionado, la asociación que tenemos de la chacra de maíz, frijol y zapallo. Es un perfecto ejemplo donde el maíz nos da soporte al frijol, el frijol nos brinda nitrógeno para el suelo y el zapallo nos ayuda a mantener la humedad y nos ayuda a conservar también que haya erosión en el suelo. También dentro de una chacra podemos encontrar una composición faunística. ¿Qué es esto? Se puede integrar animales como vacas, ovejas, cuyes, conejos, llamas, entre otros, puesto que estos contribuyen al ciclo de nutrientes dentro de nuestra chacra, con el aprovechamiento de excretas como fuente de abono orgánico. También son una fuente de alimento y también nos brindan ingresos económicos, ya sea por la venta o por el intercambio de animales. Ahora, ¿cómo podemos realizar una siembra de la chacra? Primero tenemos que labrar la tierra. Entonces, esto se puede hacer con una labranza mínima. ¿Qué significa eso? Podemos solamente usar un arado o usar una rastra. O en sí
también podemos tener una labranza cero, nada de solamente sembrar directamente. Dependiendo de la estructura del suelo, tenemos que ver cómo está nuestro suelo. Además, podemos, dentro de esta preparación, incluir lo que son abonos orgánicos de excretas de animales, podemos incluir abonos verdes, podemos incluir rastrojos, que eso nos va a ayudar a mejorar la estructura de nuestro suelo. También podemos incluir humus, compost, residuos vegetales que tenemos en la cocina. Entonces, podemos usar eso para nosotros poder ayudar al suelo y mejorar la estructura. Y también en el caso, si tenemos pendientes, nosotros tenemos que realizar el arado perpendicularmente a este, con surcos anchos para la siembra. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a evitar que haya escorrentía de agua, que haya erosión del suelo, que se vaya con el agua. Entonces vamos a dañar también la estructura del suelo si no realizamos esta práctica. Entonces por eso es muy importante saber. Ahora también, después de preparar nuestro suelo, ya tenemos listo para la siembra. Vamos a hacer una siembra de barreras vivas alrededor de la chacra. ¿Eso qué significa? Que podemos utilizar plantas medicinales o repelentes como la ruda, como la hierba luisa, entre otros. Eso nos ayuda a mantener, a evitar que por fuertes vientos el suelo se erosione o también que vengan plagas de otros lotes. Y esto colocamos en los alrededores y en medio de la chacra. Esta es una práctica, como ya les había mencionado, para evitar la erosión, ya sea por el viento, por el agua y para repeler las plagas y enfermedades. Ahora, después de esto, nosotros vamos a sembrar los cultivos que ya habíamos seleccionado. Nosotros tenemos una amplia gama de cultivos dependiendo igual, estos se van a elegir dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos en la familia o de la necesidad que nosotros se nos presente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una asociación de papas con maíz, cebolla, culantro, o podemos hacer de maíz con frijol, zapallo que hemos visto, plantas medicinales, por ejemplo, a veces necesitamos para curarnos, como son la ruda, necesitamos el cedrón, la manzanilla. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, nosotros vamos a elegir los cultivos y vamos a asociarlos. Ahora el riego. Bueno, ya tenemos nuestros cultivos seleccionados, pero también tenemos que ver la manera de regar los cultivos. Entonces, cómo nosotros vamos a proveerles de agua para que ellos puedan desarrollarse bien. Entonces, existen diferentes fuentes de agua, como son la lluvia, tenemos pozos o humedales, tenemos ríos, tenemos suministro por medio de proyectos que también podemos encontrar en nuestras comunidades. Dependiendo de esta fuente, podemos colocar riego por goteo, que ya vamos a ver más adelante en nuestra chacra. Tenemos aspersores también aquí en nuestra chacra y también a través de sequías que podemos utilizar para ahorrar energía y también para podemos utilizar riegos por gravedad, que eso nos ayuda también a mantener mucho la humedad, más que todo en esta época de verano. Además, en el caso de la lluvia se puede realizar una captación y almacenamiento de agua. Lo que contribuye, esto nos va a ayudar también a nosotros preservar el ambiente y generar beneficios para el crecimiento de nuestros cultivos, ya que nosotros tenemos un agua que viene de la lluvia y en vez de seguir gastando el agua que tenemos aquí en el ambiente, podemos aprovechar. También la siembra de cultivos de cobertura nos ayudan a conservar el agua por el exceso de radiación y evaporización. Nuevamente el ejemplo del zapallo. Esto nos ayuda a que nosotros sigamos manteniendo, tengamos que estar regando constantemente. Bueno, vamos a ver más adelante en el desarrollo del video, cómo podemos ver sistemas de captación de agua, que son muy fáciles. Ya, después de esto tenemos que también preocuparnos en lo que es la fertilización o aplicación de nutrientes, igual para el buen desarrollo de nuestros cultivos. Existen diferentes tipos de abono que son de gran utilidad para el crecimiento y desarrollo. Además, para mejorar y conservar la estructura del suelo. En restos tenemos abonos verdes. ¿Qué son los abonos verdes? Los abonos verdes pueden ser cereales o pueden ser leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Son las plantas que tenemos con vaina, como el frijol, haba, arveja. Entonces, todo eso nosotros podemos incorporar al suelo. Eso nos provee nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, que nos ayudan al desarrollo radicular, a la producción de frutos y al crecimiento de las plantas. También podemos utilizar excretas de animales, compost, humus, que fácilmente nosotros podemos elaborar en nuestras casas. Y también podemos usar bioles. Nosotros aquí en nuestra finca nosotros estamos elaborando un biol, que es en base a excreta de animales, de nuestras vacas, en base al suero de leche.
y con leguminosas. Entonces nosotros vamos a realizar también la aplicación de esto en nuestras pasturas, que es de gran uso de manera foliar. En el caso de abonos verdes, ya habíamos hablado, es bien importante saber que si nosotros queremos incorporar los abonos verdes, tenemos que hacerlo en la etapa de floración, ya que no esperar a que estos maduren o que produzcan los frutos, ya que cuando está en la etapa de floración, nosotros tenemos la mayor concentración de nutrientes que nos pueden aportar al suelo. Y también podemos utilizarlas en asociación en nuestra chacra, que mientras ellas van creciendo van liberando esos nutrientes, como es el caso del frijol. Nosotros tenemos el frijol en nuestra chacra que se le va aportando nutrientes al maíz para que pueda crecer, ya que el maíz necesita más nitrógeno y el frijol provee el nitrógeno a través de una simbiosis con una bacteria. Entonces, en esta asociación, él le puede proveer al otro lo que necesita. Ya, ¿cómo realizamos? Ya tenemos nuestra chacra establecida, ¿cómo realizamos el control de plagas y enfermedades? Porque nosotros también, así como tenemos insectos beneficiosos, tenemos insectos que nos pueden causar daño a nuestros cultivos. Entonces, una práctica que nosotros podemos realizar es a través de sembrar plantas poco palatables para los insectos. ¿Cuáles son este tipo de plantas? Tenemos las ocas, tenemos el chocho, el amaranto, la quinoa, y también podemos sembrar plantas con texturas y vellosidades protectoras o aromáticas y también repelentes, como habíamos hablado de la ruda. La ruda es, ya por el olor que emana y también por el sabor, es repelente para muchos insectos. Adicional, podemos usar maceraciones, infusiones y conocimiento de plantas, que eso ya realmente las personas que vienen con chakras ancestrales saben qué plantas sirven para atacar cierto tipo de insectos, y eso podemos rociar en los cultivos. También en el caso de las malezas o malas hierbas que nosotros tenemos normalmente en nuestras chacras, podemos realizar el control a través del pastoreo de animales, por ejemplo los borregos o las vacas. Si nosotros realizamos un buen pastoreo, evitando que también se coman nuestras plantitas de la chacra, podemos controlar nuestras hierbas. Entonces eso nos ayuda a controlar. Entonces, una vez que ya sabemos cómo vamos a hacer nuestra chacra, tenemos que saber para qué hacemos nuestra chacra. Entonces tenemos las funciones. ¿Cuál es la función de una chacra? Tenemos la función económica. Los productos de la chacra no solo son utilizados para el consumo de las familias que lo están produciendo, sino también que este excedente podemos venderlo. O puede ser procesado para la venta o trueque en ferias locales de productores, generando un ingreso para nuestras familias. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de nuestra chacra. Nosotros tenemos la producción de lácteos artesanales, que nosotros aquí, ¿cómo es el proceso? Nosotros tenemos la producción de pastos. Nuestra finca es una finca agroecológica. Nosotros vamos a ver más adelante en el video cómo es la producción de nuestras pasturas, cómo alimentamos a nuestras vacas, cómo es procesada la leche y cómo es comercializada. Nosotros tenemos nuestra marca, se llama Huacrayacta, y aparte de eso aquí también tenemos la producción de vegetales. Entonces nosotros comercializamos con una canasta íntegra que incluye lácteos e incluye vegetales. Lo que esto nos ayuda a generar a nosotros ingresos para poder subsistir. Ahora también tenemos que la chacra nos ayuda y tiene una función ecológica. ¿Qué significa esto? Que permiten la conservación de la diversidad andina. Nosotros podemos seguir con esto preservando nuestras semillas, no perder todas nuestras variedades, por ejemplo de papa, de maíz. Podemos seguir aportando con eso y conservamos el ambiente y los recursos no renovables, que son el suelo y el agua. También tenemos la función social. Esta chacra nos sirve como un espacio educativo en el cual distintas generaciones de una familia se educan y consolidan estos conocimientos, lo cual se va enseñando de generación en generación, donde se aprende a vivir en armonía con la naturaleza. Eso es muy importante. También tenemos como última la función espiritual. En las chacras familiares tradicionales incluyen aspectos espirituales transmitidos entre generaciones, como el cuidado de las plantas, la fertilidad del suelo, el uso de la luna y los solsticios para siembras y cosechas. Listo, esto es todo en general, cómo podemos nosotros construir una chacra, y para qué nos sirve. Ahora pues vamos a la parte de campo para indicarles cómo es el manejo de nuestra chacra.
Bienvenidos, acá es nuestro reservorio. Vamos a empezar desde aquí, viendo. Aquí tenemos para ir, bueno, de manera general, que es lo que vamos a ver aquí a nivel de campo. Nosotros aquí a nivel de campo tenemos el reservorio, tenemos una parte de cultivo de vegetales y tenemos también lo que es la producción agroecológica de pasturas. Como les había mencionado, nosotros tenemos una producción de lácteos y tenemos una producción de vegetales. Entonces vamos a iniciar desde el principio, que es el agua. Nosotros, bueno, aquí tenemos un reservorio, nosotros captamos el agua, tenemos un proyecto que es a través del canal de riego del Pisque. Entonces el agua aquí nos distribuyen aquí a la comunidad. Entonces nosotros aquí captamos esa agua. Posteriormente también el agua es redistribuida a través de sequías alrededor de la finca. Nosotros realizamos un cultivo agroecológico de mora. Esta mora es utilizada para nuestra producción de yogures. Aquí tenemos unas siembras y ya tenemos de hecho aquí para cosecha de zucchinis, tenemos vegetales. Nosotros aquí, como les había mencionado, nosotros dependiendo del cultivo que vamos a tener, hacemos el tamaño de la cama. En este caso tenemos una cama alrededor de 1,50 m, que es para la producción de zucchinis. ¿Cómo es? Preparamos el suelo, tenemos a mano, entonces con la ayuda del asadón nosotros laboramos el campo. Posteriormente nosotros establecemos la cama y de ahí procedemos a la siembra. En el momento de la siembra nosotros realizamos un trasplante de plántulas y cuando se colocan las plántulas colocamos un mulch o una cobertura, que es una cobertura vegetal. En este caso es avena, es una paca de avena. Entonces la paca de avena, ¿para qué colocamos esto? Con esto nosotros, primero, el beneficio de esto, mantenemos la humedad. Nos ayuda también a que el cultivo se pueda desarrollar bien, ya que, como ustedes pueden observar en la cama, no tenemos presencia de malas hierbas. Entonces esto nos genera una competencia con la planta y le proporciona también, evita que se erosione el suelo ya por el viento. Aquí en la zona, nosotros estamos ubicados en el Quinche, los vientos son demasiado fuertes en la época de verano. Entonces, para evitar eso también nosotros tenemos este mulch o esta cobertura que nos ayuda a que nuestro suelo se erosione. Aquí tenemos un pequeño invernadero que también es manejado de manera agroecológica. Pueden empezar a ver. Entonces aquí tenemos una producción de tomates y tenemos producción de fresas. Entonces también se utilizan materiales reciclados, como pueden observar. Y como ya vimos en el campo, es al mismo principio, utilizamos coberturas. Aquí, en este caso, como les había mencionado, se puede usar coberturas de quicuyo o hierba seca. Entonces, aquí tenemos la producción de tomate cherry. Entonces aquí es una producción pequeña. Es un invernadero fácil de hacer, que podemos hacerlo en nuestra casa. Es manejarlo, es fácil, usamos solamente con madera y tenemos la cobertura. Entonces aquí, ¿qué mantenemos? Mantenemos la humedad. ¿Por qué es tan bajo invernadero? Porque estas plantas son más susceptibles a plagas. Entonces aquí utilizamos sarán para proteger, para airear, darle un poco de sombra y también para evitar el ingreso de plagas. Y aquí con este mulch le logramos mantener la humedad del suelo. Entonces igual aquí, nuestro riego aquí es básicamente igual, regamos manual a través de una manguera, pero gracias a la cobertura podemos mantener la humedad alrededor del día. Ahorita nos encontramos de más o menos a las 12 del día con un sol súper caliente y podemos ver cómo está la humedad del suelo. Miren. Entonces, esa es la importancia de usar las coberturas vegetales. Aproximadamente hay 1,8 hectáreas. Somos 4 personas, 2 que están en la parte de vegetales, que son mis tíos y mi prima, mi tío y mi prima, y nosotros 2 que somos en la parte de ganadería. Además está mi abuelito, que él me ayuda también en la parte de ganadería. Entonces estos son, como dice la parte, que ellas son saberes ancestrales que se han ido pasando. Entonces hay cosas que mi abuelito me ha dicho, haz así o haz así, y eso se ha ido también practicando poco a poco. Esta es una chacra familiar, como ya les mencionó Abel. Nosotros estamos aquí, trabajamos en conjunto con la familia. Ellos tienen conocimientos, por ejemplo, que se nos van transmitiendo. Por ejemplo, el tío de Abel, él nos enseña cómo hacer soluciones de ají, de ajo con bicarbonato para evitar, para repeler las plagas de enfermedades. Entonces, por ejemplo, eso él nos va enseñando. Aquí tenemos la chacra, realmente aquí, bueno, ya está siendo cosechada.
Nosotros aquí tenemos, como les había mencionado, la ruda como una barrera viva para repeler insectos. Tenemos alrededor de la chacra, podemos ver plantas medicinales, tenemos uvilla, tenemos cedrón, tenemos cítricos. Entonces también podemos ver diferentes tipos de plantas medicinales que son utilizados para poder repeler las plagas y enfermedades, y también nos aportan como un valor económico también y valor medicinal. Por ejemplo, esto ya no comen las vacas, esto se procesa para regresar al suelo. Las hojas que están buenas se les da a las vacas. Entonces, y luego allá estaba una que estaba... Tenemos otra compostera también abajo, o sea, tenemos dos composteras. Podemos observar en el fondo que nosotros tenemos un lote que está vacío. Para nosotros aprovechar, bueno, este lote se llama que está en barbecho. Para nosotros poder aprovechar este lote mientras está en descanso, sembramos una leguminosa, en este caso se sembró arveja. Es para nosotros, aparte de cosechar el grano, nosotros también usamos para aportar nitrógeno al suelo. Entonces, posteriormente, luego de la cosecha, se incorpora esto al suelo y se le añade más materia orgánica. Aquí podemos ver la navita. Entonces, vamos a ver, y si ustedes pueden ver en sus terrenitos, cómo nosotros nos damos cuenta que fijan nitrógeno. Aquí tenemos los nódulos, que son estas bolitas que están aquí. Aquí viven las bacterias. Todas estas bacterias realizan un tipo de simbiosis con la planta y producen nitrógeno. Aquí estas plantas, bueno, como ya están un poco maduras y ya están con vaina, casi ya dejaron de fijar nitrógeno. Pero la manera en que podemos ver es que si nosotros abrimos uno de estos nódulos, vamos a ver un color rojo, como tipo sangre. Entonces eso se llama por la leguglobina, se llama esa sustancia que se hace como tipo sangre. Ahorita ya, bueno, en estos nódulos no podemos observar mucho porque ya prácticamente estas plantas están casi ya de cosecha. Tenemos una pequeña compostera aquí en la finca, en la chacra, perdón. Aquí nosotros podemos ver también la presencia de lombrices que nos ayudan con la descomposición de este material vegetal. Este material vegetal es producto de las excretas de las vacas, de las gallinas, también tenemos gallinas, y también tenemos los vegetales que observamos allá. Todo lo que después de que cosechamos, también los troncos y eso que ya no nos sirve, podemos añadir aquí a la compostera. Aquí se puede observar la cantidad de lombrices. Aquí está recién en proceso. Si se pueden dar cuenta, en proceso de descomposición, tenemos el material de las excretas del animal. Entonces aquí está, esto verde es el estiércol de las vacas, y las lombrices se encuentran en esta parte donde está el mayor estiércol, y ya posteriormente con el pasar de los días va descomponiendo, como les dijo Joana, que ya tenemos la tierra, el olor a tierra húmeda. Entonces es un humus ya descompuesto, ya listo para utilizarlo como fertilizante. Realmente aquí los animales, bueno, son tratados con cariño. Nuestro lema de nuestros lácteos es leche de vacas felices. Entonces, porque nosotros tenemos aquí, podemos observar a nuestras vacas. A ver, tengo a la vaca Luisa, tengo a Gitana, a Panchita, tenemos a la jardinera y tenemos a la, bueno, se llama mariposa, pero yo le digo de cariño Tomasa porque es negrita. Entonces tienen nombres mis vaquitas, todas tienen nombres. Tenemos 4 vacas grandes, 3 vaconitas y 3 terneritas. Aquí tenemos a nuestras vaquitas. Aquí podemos ver también el funcionamiento que hablábamos del riego. En este caso en las pasturas tenemos dos tipos de riego. Tenemos riego por sequías, por gravedad, y tenemos riego por aspersión. Este tipo de riego se llama K-line. Entonces este tipo de riego también nos ayuda a ahorrar agua y nos ayuda a mantener húmedas nuestras pasturas. A ver, aquí tenemos a nuestras vaquitas. Nosotros tenemos un manejo agroecológico de nuestras pasturas. Usamos las excretas de los animales que sirven como abono. También tenemos aquí una asociación, bueno, de 3 tipos de especies de plantas que se encuentran aquí. Aquí están nuestras vacas, cada vaquita tiene un nombre, como ya les habíamos mencionado. Y ellos aquí están sueltas, no están amarradas, viven libres. Eso nos ayuda también a mejorar la producción de la leche, ya que ellas no se estresan, están tranquilas.
También les mantenemos con agua todo el día, que también nos ayuda a incrementar la leche. Y así es como ellos viven, libres y felices. Entonces nuestros lácteos vienen de una leche de vacas felices. Cuando la hoja está totalmente hecho punta, ya vemos que está listo. Acá todavía falta un poco de cerrar la hoja. Entonces cuando ya está la punta cerrada, empieza así, cuando ya tenemos punta a punta en todo el potrero, queremos decir que la pastura está lista para que el animal entre a comer. Si es que ya vemos que está muy grande, vuelta va a empezar a tener problemas de amarillamiento, a secarse, y eso ya no está con la cantidad suficiente de nutrientes que necesitan los animales. Entonces esas son prácticas que se va aprendiendo con el día a día o con la ancestralidad, digamos así. Antes decían, ya está listo, ¿y cómo sabe? ¿Por qué? Porque la hoja ya cerró, ya está listo, entonces está hecho puntito. Aquí podemos observar lo que es el ryegrass, podemos ver llantén y podemos ver trébol. ¿Por qué tenemos esta combinación? Nosotros tenemos, el ryegrass es alto en proteína, lo que nos ayuda a incrementar la producción de leche. El llantén también es alto en proteína y aparte de eso nos ayuda a mantener la humedad en el suelo. En lo que es el trébol también tenemos, al ser una leguminosa, también tenemos gran cantidad de proteína y este nos ayuda a proporcionarle nitrógeno a nuestras pasturas. Entonces, aquí nosotros podemos ver la asociación de sus tres cultivos. Aparte de eso, en la época seca, el llantén, al tener raíces profundas, ayuda a que nuestras pasturas, a que este se mantenga en la época de verano y crezca bien. Entonces nos ayuda también a que es una fuente de alimento para nuestras vacas. Se puede tener incluso un solo potrero de llantén, que es una fuente de proteína y también es un alimento jugoso y es un buen alimento para las vacas en la época seca, ya que estos, como les comenté, tienen un sistema radicular bien profundo que puede tomar agua mucho más abajo que el ryegrass. El ryegrass tiene un poco más superficial y por eso es que nosotros utilizamos esta asociación. Con esto nosotros, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son que nosotros dejamos de utilizar muchos fertilizantes químicos, tenemos buena calidad de comida para nuestras vacas. Como pudieron observar, nuestras vacas se encuentran en buena condición corporal. Tenemos una producción promedio de 15 litros por vaca, solo en base a pasturas. No utilizamos nada de suplementos, nada de balanceados. Entonces la idea es que también, ¿en qué nos influye esto? Como nosotros tenemos una producción de lácteos, el sabor de la leche es mucho más diferente. Tenemos también, también tiene que estar relacionado con la raza de las vacas, pero el sabor de comer solo hierba es muy diferente al de comer con balanceado. Entonces eso nos ayuda bastante. El sabor de nuestro yogur es muy rico y aquí podemos observar en campo cómo nosotros podemos tener un manejo agroecológico de pasturas, reduciendo el uso de agroquímicos. Para finalizar, tenemos aquí, este es nuestro cuartito de procesamiento. Realmente nuestra chacra es chiquita, entonces tenemos un pequeño cuarto. Nosotros después de realizar el ordeño, tenemos un ordeño manual. Traemos nuestra leche acá para procesar. Entonces podemos observar aquí. Tenemos aquí básicamente es todo artesanal. Procesamos manualmente todo. Tenemos aquí, si ustedes se preguntan qué tenemos bajo estas cobijas, estamos incubando, procesando yogur. El queso, perdón, y el yogur. Entonces nosotros realizamos todo artesanal, que posteriormente ya les van a indicar los procesos y cómo realizar. Entonces aquí tenemos nuestra producción y nuestros productos finales, que podemos ver que son el queso, el yogur, mantequilla. Entonces tenemos aquí mantequilla con nuestra marca, como ya les he mencionado, nuestra marca es Guacrelacta. Tenemos queso mozzarella y tenemos yogur de frutas. Entonces estos son los productos que nosotros ahorita estamos comercializando. También tenemos queso fresco. Son nuestros quesos frescos que realizamos de manera artesanal. Y esos son básicamente los productos que ahorita estamos comercializando. Y yogur griego, que es lo que ahorita contamos. Entonces eso es básicamente toda la cadena que nosotros tenemos, cómo está funcionando nuestra chacra. Y es en base familiar para generar un ingreso.